Hola, soy Peguito y el día de hoy comenzaremos con la guía de supervivencia del extra de la academia. Comenzando con la historia vemos a una criatura demoníaca y nos comienzan a relatar que para aquel entonces ni siquiera podía haberse imaginado un futuro como ese. Aquella criatura se alzaba por los aires volando, mientras se nos sigue relatando que como si no fuera suficiente tuvo que volver a la escuela a esa edad. Vemos ahora a una persona la cual se encontraba flotando por el aire acercándose rápidamente a la criatura con el objetivo de acabar con ella en ese momento. El monstruo, al verlo, rápidamente se lanzó a atacarlo. Nos siguen relatando que había luchado contra monstruos uno detrás del otro, acabando con ellos fácilmente gracias a su destreza marcial. Pero luego del combate, aquel chico pudo ver a los compañeros que se encontraban detrás de él, los cuales también habían peleado arduamente en esa batalla. El chico sabía perfectamente que podía confiar en todos ellos. ¿Quién iba a pensar que también se haría amigo de esos pequeños? Cambiando de escena, nos encontramos en un castillo bajo la lluvia, donde una habitación se encontraba completamente destruida. El chico de antes, defendiendo a dos de sus compañeras, llamaba la atención de la otra persona que estaba delante de él, preguntándole que por qué se tomaba tantas molestias para detenerlos. Aquella persona con una daga en su mano le dijo que él ya se lo había dicho antes, no podía pasar de eso. Mientras el pelinegro desenvainaba su espada, comenzaban a relatarnos que ese tipo es el protagonista de esa historia, Taylor McClure. Y él es mientras que el pelinegro se lanzaba a atacarlo llamándolo por su nombre, Ed Taylor. En ese momento, el de pelo castaño terminó activando un hechizo, Ignición. Nos sigue relatando que es un villano de tercera en toda esa historia. Las llamas rápidamente se apoderaron de Taylor, el cual aún así continuó avanzando, pero algo terminó llamándole la atención en ese instante. El chico que estaba delante de él anteriormente sujetando una daga ahora se encontraba sacando un arco en ese momento. El de pelo castaño observaba fijamente a su oponente mientras se preparaba para disparar. Nos siguen relatando que originalmente se suponía que él era un don nadie sin valor y ni siquiera aparecería mucho en esa historia. Taylor veía a Ed fijamente mientras que se nos sigue relatando que aún así la situación había cambiado drásticamente. Ahora, el de cabello castaño se encontraba apuntando directamente hacia una de las chicas, las cuales rápidamente se dieron cuenta de sus intenciones. La flecha había sido disparada mientras nos siguen relatando que los personajes de tercera categoría tenían sus maneras únicas de tercera categoría. Y allí, en medio del caos y los ataques precipitados, una de las chicas terminó recibiendo la flecha de lleno, mientras que Taylor había atravesado con su espada a Ed. Sonriendo, nos siguen relatando que no necesitaba la comprensión de nadie más. Y de una manera imposible para el protagonista, a la manera del villano de tercera categoría. Luego de aquel ataque del chico, observamos cómo una de las chicas que se encontraban presentes inmediatamente comenzó a emanar una energía oscura de todo su cuerpo como si un sello estuviese a punto de romperse. Es entonces que, cambiando de escena, vemos a dos chicas las cuales se alejaban de una escena bastante problemática. Y ahora, por el bien de llegar hasta el final de esa historia, mientras observamos a un gigantesco dragón, nos siguen relatando que debía de lograr sobrevivir. Luego de esto, nos comienzan a presentar al chico como el hijo rufián de una familia noble de alto rango, reinando sobre la academia como un rey. El chico se encontraba leyendo una carta que se le había entregado en ese momento, en el cual decía que en resumen simplemente le estaban eliminando del registro de su familia. El chico comenzaba a decir que era como si el dios del destino lo estuviese ridiculizando. Este es nuestro protagonista, Ed Taylor. Y esta es su vida. Un tiempo después, el chico fue expulsado de donde se encontraba afirmando que esas eran todas sus pertenencias. Además, le agradecían por su duro trabajo en todo ese tiempo. El chico había terminado en la calle después de eso. Los demás estudiantes de la academia se encontraban preguntando si acaso ese no era Ed, incluso otros decían que no tenían que hablarle para que no se diera cuenta. Otros comenzaban a burlarse del chico porque caminaba tan alegremente por allí como si nada hubiese pasado, ya que aparentemente fue expulsado, incluso su dormitorio estaba completamente vacío. Otro chico preguntaba si acaso no lo iban a ver para el próximo semestre, entonces no tenía que haber echado a perder el examen de ingreso en primer lugar. Comenzaban a quejarse llamándolo noble asqueroso, afirmando que sabían que eso pasaría, mientras que el prota pensaba que honestamente todo eso le parecía injusto, porque el arrogante de Ed Taylor del que ellos se encontraban hablando no es él, en primer lugar. El chico se veía bastante preocupado. El chico nos comienza a relatar que había entrado en un juego basado en la escuela de magia Academia Sylvania, y ese era su juego favorito, el espadachín fallido de Sylvania. Y además, el chico pensaba que normalmente cuando se entraba en el mundo de los cómics o las caricaturas, siempre se solían poseer a hijos de conglomerados famosos, genios rufianes o jóvenes maestros de clanes.
o algún personaje cazador de rango triple S que rompía las reglas. Pero de todas las posibilidades terminó siendo un villano de tercera que fue expulsado de los dormitorios al principio del juego. Poseía el peor de los caracteres en el peor de los momentos. El chico comenzaba a gritar que eso era injusto, no podía ser en serio. Siempre había vivido una vida frugal y una vida simple sin avaricia. Los chicos que se encontraban cerca pedían que lo observaran, pues estaba diciendo que era injusto después de todo lo que había hecho. Decía que era frugal y simple, era una completa escoria. Incluso una chica afirmaba que eso le daba bastante vergüenza. Luego de que las cosas se calmaran, el prota se encontraba enfocándose en algo. Sacando un espejo, comenzó a ver sus estadísticas en su propio reflejo. Ed Rothailor, estamina 3 puntos, intelecto 4, talento 7, fuerza de voluntad 7, suerte 6, sexo masculino, edad 17 años. Año de curso segundo, raza humana, logros ningunos. El chico rápidamente se dio cuenta de que había una ventana de estado justo delante de él, pero la razón por la que Ed Rothailor es el peor para empezar ahora, el prota se preguntaba si acaso esas eran sus estadísticas reales, dándose cuenta que incluso un granjero NPC tenía la resistencia en 5 puntos. El prota comenzaba a decir que asistía a la facultad de magia, pero su intelecto se arrastraba por el suelo, y su resistencia era demasiado baja, incluso para un noble. Aunque eso no era de extrañar, originalmente solamente era un villano de tercera que aparecía en los primeros escenarios. Incluso en su memoria era básicamente un borrón, y ni siquiera podía recordar lo que había pasado con él más tarde en la historia, pero inmediatamente el prota lo recordó. Se había mencionado en una de las esquinas de los créditos finales, estaba mendigando, parecía un maldito vagabundo después de salir de la academia. Ahora decepcionado, el prota pensaba que no le extrañaba que el rufián que no sabía nada del mundo fuera arrojado de repente a las calles. Así que tenía suerte de estar vivo después de todo. Pero ¿por qué tuvo que ser él y cómo terminó poseyendo ese cuerpo? No sabía la razón de todo eso, pero no tenía forma tampoco de averiguarlo. Así que simplemente no dejaría que ese sea su final. Llenándose de convicción, el prota afirmaba que entonces iba a lograr pase lo que pase. También nos comienzan a relatar que más allá de una simple escuela, la academia estaba más cerca de ser una ciudad en la totalidad de las montañas Arken como sus instalaciones. El prota, adentrándose en el bosque, afirmaba que ese lugar se encontraba al noroeste de la academia. El bosque sin desarrollar. Él estaba tratando con todas sus fuerzas de escapar de las miradas indiscretas de los estudiantes, y había terminado caminando durante mediodía. Y además, eso es un montón de tiempo para entender la situación en la que se encuentra ahora mismo. En el momento en el que Ed fue repudiado era la parte inicial extrema del escenario. Afortunadamente, a pesar de que había sido repudiado por su familia, no había sido expulsado de la escuela todavía. Y eso era algo extremadamente importante, porque en el escenario la Academia Sylvania es una academia de primera categoría. Siempre y cuando logre graduarse de la academia se le garantizaría un futuro bastante seguro. Y siempre y cuando el juego se desarrolle en la academia podía utilizar la información de un jugador que había dedicado mucho tiempo y había superado el juego 5 veces en su totalidad. Eso significa que si se graduaba tranquilamente podía vivir de una forma más cómoda. E incluso más impresionante que la vida que había dejado atrás en su mundo pasado, así que obviamente su objetivo era la graduación. Así que si lograba conseguir una beca para el próximo mes, aunque el prota se daba cuenta de que con esas estadísticas acaso podría conseguir algún tipo de beca, aunque más que eso creía que tenía suerte de no lograr suspender ese semestre. El chico continuó relatando que podía pensar en la beca más tarde. Lo primero era que tenía que pensar en lo más urgente, cosas que necesitaba para poder sobrevivir ahora mismo: comida, ropa y refugio. Y con eso en cuenta, para alrededor de la próxima semana, ¿cómo podía evitar convertirse en un vagabundo? El chico, abriendo las maletas que llevaba consigo, terminó encontrando ropa llamativa, sin estadísticas, daga ceremonial sin estadísticas, y copa ornamental sin estadísticas. El chico dijo que tenía suficiente ropa. En cuanto a la comida y el refugio, el problema era que no tenía dónde quedarse ni tampoco comida para esa noche. Y dada la reputación de ese tipo, sería bastante difícil conseguir un trabajo. Tampoco podía ir a la residencia ya que lo habían echado de allí mismo. Así que suponía que estaba atrapado allí en el bosque por el momento, aunque se alegra de que al menos haya un arroyo cerca. También descubrió que faltaban tan solo 10 días para que comenzaran las clases. Hasta entonces iba a hacerse apto para asistir a la escuela. Un tiempo después, el chico se encontraba practicando un hechizo, Cuchillas de Viento, el cual estaba utilizando para cortar troncos. Pensaba que afortunadamente podía utilizar hechizos básicos. Aunque era fascinante, sin embargo, el chico preguntaba si en serio estaba agotado hasta la muerte después de cortar tan solo 15 troncos de árboles. Y además, para empeorar la situación, al haber utilizado tantos hechizos, le dio bastante hambre. El chico pensaba que eso era completamente inútil, y al menos tenía que alimentarse antes de ser expulsado. ¿Acaso tenía hambre cuando utilizaba magia?
Pero lo sabía claramente, tenía hambre, tenía demasiada hambre. El chico recordó en ese momento algo que le había dicho su abuelo cuando era joven. Cuando la jornada de cebada golpeaba cuando era tan solo un niño, dijo que comían corteza de árboles en las montañas en la parte de atrás. El prota en ese momento comenzó a prender el fuego utilizando la ignición y utilizando aquella copa ceremonial para calentar el agua. El chico pensaba que cualquier cosa comestible era buena para él. Tomando aquel trozo de corteza de árbol, el chico dijo que si se miraba bien parecía la pechuga de un pollo. Inmediatamente se la llevó a la boca para comenzar a comerla, pero no tuvo el resultado que él esperaba. Simplemente terminó vomitando en exceso. Ya para el tercer día, el chico se encontraba quejándose y odiando a su abuelo. Después de pasar hambre durante un día, había vomitado durante 2 días, llegando a la conclusión de que la madera era imposible de comer y simplemente debía de utilizarla para construir una casa. En primer lugar, se necesitaba un apoyo firme para levantar el marco que pudiese soportar la madera, y como solamente tenía 2 manos, aún así había que hacer 4 soportes al mismo tiempo. Y ese realmente para él no había sido un trabajo fácil, ya que vemos cómo la madera le cayó encima. Aún así, el chico no se detuvo y continuó esforzándose por tratar de levantar su refugio. Un rato después, la estructura del refugio finalmente estaba completada, aunque el chico se quejaba afirmando que todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Como no podía dormir en el suelo desnudo, después de todo tuvo que utilizar la ropa que tenía. Y era un completo desperdicio, pero no era como si tuviese otra opción aparte de esa. Finalmente la noche llegó y para el día siguiente observamos el refugio del prota finalmente completado. El chico se quejaba de lo feroz que había sido todo eso, y apenas acababa de terminar. Pero algo que no se esperaba Ted fue la ventana emergente que apareció delante de él. Su creación estaba completa, su habilidad como artesano había aumentado. Nuevo proyecto completado. Refugio básico de madera, un refugio donde descansa un rato. Es tosco y destartalado. Sin un mantenimiento constante, dejaría de ser útil en poco tiempo. Dificultad de elaboración media estrella. Detalle de las habilidades vitales. Rango artesano novato. Especialidad ninguna. Habilidad nivel 4. Diseño nivel 1. Habilidad de recolección nivel 1. El chico comenzaba a decir que entonces el sistema de artesanía también aparecía tal cual. El prota pensaba que Ed había vivido una vida como un noble, así que puede que ni siquiera lo supiera. Aún así, pensaba que la destreza era de nivel 4. Él es más talentoso con sus manos que con la magia, fue lo que pensó el prota en ese momento, y ahora mismo necesitaba aprovechar esa habilidad al máximo. Un rato después, el sistema notificaba que su creación estaba completada, su habilidad de artesanía había vuelto a aumentar de nivel. Nuevo proyecto completado, arpón simple, una daga ceremonial atada a un trozo de árbol bien afilado. Podía utilizarse para pescar o cazar, pero carece de filo, dificultad de artesanía media estrella. Enojado, el prota gritaba que era momento de comer algo en condiciones. Para este punto, el chico se encontraba ya con 2 días con el estómago vacío. Por supuesto, el trabajo físico había sido excesivo. Definitivamente no debería de ser capaz de moverse en ese momento. Sin embargo, debió de ser la desesperación lo que lo mantenía en movimiento. El chico quería comer algo de carne. Un tiempo después terminó atrapando algunos cuantos peces y utilizando la ignición rápidamente se preparó para asarlos. Quedaba tan solo una semana para que empezaran las clases, así que tenía que aguantar como estaba ahora mismo. Y si lograba aguantar como lo estaba haciendo hasta ahora, podría pasar la escuela sin muchos problemas. Aunque en ese momento alguien terminó llegando a donde se encontraba el prota. El chico confundido pensaba que estaba tan ocupado sobreviviendo que había ignorado algo importante. La chica que se encontraba cerca del prota terminaba llamándole la atención. El chico rápidamente recordó a los personajes principales, pero de todas las personas no esperaba encontrarse con ella en ese sitio. El prota tuvo un recuerdo de lo que había pasado antes. La chica le preguntaba si acaso no había ninguna señal de reflejo en lo absoluto. Además, fue la chica la cual le pidió que por favor simplemente desapareciera de la academia, la princesa Fiena. Un rato después, comienzan a relatar que Ed Taylor es un villano que aparece nada más al principio del juego. Utilizando su estatus de noble, había insultado a la amiga de la infancia del protagonista principal del juego, solamente para terminar siendo castigado por él. Pero el chico no se detuvo allí, ya que con un corazón vengativo, Ed había ajustado maliciosamente el examen de ingreso del personaje principal del juego, en la Academia Sylvania. Pero luego terminó siendo atrapado por una chica que había llegado a tomar el examen de ingreso mientras ocultaba su identidad. Esta era Phoenias Elias Chloe, la tercera princesa del Imperio Chloe, la cual terminó utilizando una habilidad bastante particular, la cual podía revelar información oculta en el momento preciso, la cual también servía para detectar las mentiras y conspiraciones del objetivo. Ezra Taylor fue sorprendido en un estado triste apretando los dientes inventando excusas, y tenía todas sus mentiras expuestas por la habilidad de Phoenia. Y luego terminó quedándose fuera de los dormitorios. Todo el mundo en la academia podía odiar a Ezra Taylor.
La chica, acercándose al prota, le preguntó qué era lo que estaba haciendo allí. El prota pensaba que entonces terminó conociendo a alguien a quien no debería de conocer más. La chica le preguntó al prota si acaso quería decir que la academia no lo había expulsado todavía. El prota le dijo que era solamente que todavía es un estudiante en ese sitio, pero aún así lo echaron de los dormitorios. La chica le dijo al prota que iba a ser breve, ordenándole que se fuera de inmediato, ya que no soportaba ver a un desvergonzado como él por la escuela, y ella se encargaría de hablar con el departamento académico y pediría personalmente que lo expulsaran, por el delito de cometer un acto deshonroso como estudiante de la academia, y por el delito de tender una trampa a un compañero, intentando bloquear su camino hacia un futuro mejor. El prota pensaba que estaba ardiendo, realmente estaba ardiendo. Después de pasar hambre durante 3 días, su preciada comida iba a comenzar a quemarse. Enojado, el chico pensaba que mientras la comida estaba ardiendo, ese era realmente un problema. Pensaba que se iba a ir luego de ser breve, y esa era una crisis vital en muchos sentidos para él. Esa persona, la princesa Fenicia que se encontraba delante de él, realmente tenía el poder de hacer que lo expulsaran. Y ya que ese era el caso, el prota le dijo a la señorita que el sol se iba a poner pronto. ¿Y acaso la realeza no siempre estaba custodiada por soldados armados? Pensar que una princesa noble vendría a un bosque aislado como este completamente sola. La chica, al darse cuenta de las intenciones del prota, le dijo que si intentaba amenazarla sabiendo que no tenía escoltas, ella se encargaría personalmente de hacer que se arrepintiera. El prota le preguntó qué era lo que quería decir con amenazas. Colocándose de rodilla, el prota le dijo que él solamente estaba tratando de agradecerle a la princesa. La chica rápidamente terminó activando su habilidad ante el prota. Le preguntó a qué se refería. Fue entonces cuando su habilidad le dijo que era la verdad. No había mentiras en las palabras de Ed Taylor. La chica no comprendió para nada qué era lo que estaba pasando ahora. El prota se encontraba pensando que ella parece sorprendida, y es como debería de ser, ya que no se trataba de una mentira. La familia Taylor a la que pertenecía Ed es famosa e influyente, pero usaron su nombre para explotar a los ciudadanos y hacer experimentos humanos para investigar sobre la vida eterna, aunque el personaje principal del juego, descubriendo que era una familia basura, estaban destinados a ser destruidos por él. Todas las personas de la familia fueron encadenadas y ejecutadas, y el prota había terminado siendo repudiado. Luego de eso, el sistema le terminó mostrando una notificación al prota: nueva creación, pescado quemado. No se podía comer, media estrella. El chico pensaba que puede que tenga frío y hambre en ese momento, pero aún así era mucho mejor que morir. Y a la larga, eso era bastante bueno para él, así que necesitaba convencer a la señorita Fenicia así sin ningún tipo de mentiras. O si no, quedaría completamente expulsado. No, sería un completo game over para él. El prota pensaba que mirando la línea de tiempo alrededor de cuando el personaje había sido expulsado, ese momento debe de ser alrededor de una semana antes de comenzar la escuela. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual la princesa se encuentre en ese sitio? El prota, levantándose, le dijo que habiendo venido sin escoltas y con ropa sencilla solamente podía significar una cosa: debe de estar haciendo la prueba de ubicación en la clase. Y esa es una prueba otorgada por el profesor Glass. Es una prueba que consiste en encontrar cuentas mágicas escondidas en el bosque. El prota le dijo que la prueba del profesor Glass es conocida por ser vicioso. Y por supuesto, si se trataba de la noble princesa Fenicia, ella estaría apuntando a la mejor clase, que sería la clase A. La chica le preguntó al prota si acaso intentaba adularla, pero eso no iba a cambiar nada. La chica le dijo al prota que, como era de esperarse, debía de pedirle a la academia que lo expulsaran, pero el prota le dijo en ese momento que sin su ayuda no lo podría hacer, ya que nunca sería capaz de entrar en la clase A si no lo tenía él, y sus palabras no son una mentira. Y si estas llegaban a ser falsas, entonces podía hacer que lo expulsaran entonces. El prota le dijo a la chica que si iba al lago al suroeste del bosque habría una pequeña isla cubierta de hierba. En ese sitio encontrará un árbol gigante en medio de esa isla. Ese árbol es conocido como el árbol guardián de Merilda. Allí encontraría el regalo que él le había dejado. La chica terminó encontrándose con aquella cuenta mágica. La chica pensaba que Ed hace 3 días atrás era definitivamente un mentiroso y charlatán. Todavía recordaba vívidamente ese triste estado. Pero ahora Ed había cambiado completamente. A su momento lo vio completamente diferente. Tiempo después, el profesor había reunido a los estudiantes y le dijo que la prueba de la clase se había terminado. Tenían que sacar las cuentas que habían adquirido. Este es Glass, el profesor de magia. Algunos chicos habían traído consigo unas cuentas, incluso uno de ellos había traído un huevo gigantesco. El prota, al verlos, le dijo que todos ellos comenzarían en la clase F. Nos relatan que es importante tomar nota de la intención del examinador en esa prueba. Esa prueba no consistía solamente en encontrar una cuenta mágica. El profesor dijo que aquellos que encontraron las cuentas que carecen de poder mágico son los únicos en hacerse miembros de la clase A. Y solamente 3 de ellos terminaron encontrando ese tipo de cuentas. El primero era Six, la segunda era Loretel.
Y por último, el que había encontrado una cuenta en el árbol guardián de Merilda que tenía un poder mágico inusualmente alto. El que había encontrado la cuenta que se escondía en ese sitio. Esa persona sería el primero de la clase. Nada más y nada menos que la princesa Fenicia. De regreso con el prota, el chico se encontraba quejándose afirmando que todo estaba completamente quemado y ni siquiera tenía las fuerzas para utilizar la lanza una vez más. En eso, el sistema terminaba felicitando al prota por una nueva creación, caña de pescar rudimentaria, hecha cortando ramitas del tronco de un árbol con una daga, hilo de seda tomado de la tela y sustituyendo la aguja por un pequeño clavo. La durabilidad es baja y es difícil saber si un pez ha picado, dificultad de elaboración una estrella. Luego de eso, el prota comenzaba a pensar en la tercera princesa del imperio, Fenicias Elias Cloel. Desde que era joven, la princesa Fenicia había visto a través de la adulación y el sofisma. Así lentamente fue agudizando su perspicacia, que condujo a la creación de su habilidad innata. Nadie podía escapar de su habilidad, comprensión súbita. Como tal, no había más remedio que darle la información auténtica. Pero eso también conduciría a un problema aún mayor. La razón por la que la orgullosa princesa Fenicia llegaría a ser llamada la princesa del amor, después de enfrentar el fracaso durante la prueba de la ubicación de clase, cayó en la clase de rango F, entonces comenzaría a cambiar lentamente. Sin embargo, si Fenicia, que tiene una gran influencia sobre el escenario temporal, encontraba la cuenta de oro y entraba en la clase A, entonces eso cambiaría. El escenario de la historia original terminaría derrumbándose. Incluso si lograba evitar ser expulsado, toda la información que había obtenido ahora se había vuelto inútil. Y estaría completamente acabado. El chico seguía pensando que por supuesto, y de regreso con la chica y los demás estudiantes, el profesor dijo que el mejor de la clase era Lucy Maerin. El prota seguía pensando que el futuro todavía podría no cambiar. Luego de eso, la chica pensaba que comprensión súbita siempre verá la verdad, y de verdad había una cuenta en ese sitio. Además, Ed ni siquiera le había mentido. Aún así, eso no era un regalo. Pero ¿por qué la princesa Fenicia había ocultado su identidad en primer lugar? Estaba avergonzada del trato especial que recibiría si su identidad fuese expuesta, así que ella misma quiso probarse a sí misma. Y ella lo supo solamente con verla. Aquella cuenta le ofrecería el mejor resultado entre la prueba. Pero Fenicia no pudo tomar esa cuenta. Como el hecho de que encontrarlo no sería algo que ella hubiese logrado por sí misma, el título de princesa del amor que había recibido en el futuro no era una habilidad o estadística. Mientras todos felicitaban a Lucy, Fenicia terminaba retirándose de ese sitio. El título que la chica había ganado era debido a que ella siempre caminaba por el sendero correcto. El prota ahora nos relata que él había arrojado un cebo a la princesa. El chico, luego de decirle dónde se encontraba la cuenta, le dijo que nunca sería capaz de entrar en la clase A. Si sus palabras son mentira, entonces podría hacer que lo expulsaran. Y si era verdad o mentira, probablemente no importaba. La princesa siempre podía decidir cuál era. Incluso si Edward Taylor realmente creía que la princesa fallaría la prueba, ella confiaba en tener éxito y podérselo restregar en la cara. Sin embargo, Edward Taylor no mintió, y como ella no era capaz de entrar en la clase A, la princesa ahora mismo pensaba en el prota y afirmaba que mantendría sus ojos puestos en él, y la princesa ya no podrá hacer nada al respecto. En ese momento el prota terminó atrapando un pez bastante grande, afirmando que ahora sí tenía uno bastante bueno. Tiempo después, el prota, luego de recuperar sus fuerzas, comenzaba a pensar que podía estar viviendo en un lugar donde tenía que empezar a correr desde temprano en la mañana para poder llegar al colegio a tiempo. Pero finalmente se encontraba de vuelta. Había llegado finalmente una vez más a la Academia Silvania. Un tiempo después, en un gran salón se comenzaba a anunciar que la ceremonia de apertura de la escuela estaba por comenzar. Además, era agradable ver a los estudiantes que habían progresado antes de comenzar ese nuevo semestre. Ahora era momento de que disfrutaran la comida preparada mientras escuchaban. Pero en eso el prota dejó de escuchar lo que se estaba anunciando, pensando que podía escuchar los dulces susurros que le daban la bienvenida, que finalmente le demostraban que había logrado sobrevivir. Las personas se encontraban quejándose de la presencia del prota en ese sitio, mientras que él se encontraba disfrutando de la recompensa por haber vencido. Preparándose para comer, el chico pensaba que simplemente lo iba a disfrutar despacio, mostrándonos cómo el prota tenía una gran cantidad de platos vacíos a su alrededor. La mayoría preguntaban si ese de verdad era Edward Taylor. El chico seguía pensando que el objetivo después de todo era la graduación. Algunas chicas se preguntaban si acaso era ese chico de antes, el que había mostrado un estado bastante lamentable. Seguían quejándose y hablando del prota, pero entre el grupo de chicas había una que llamaba la atención. El prota seguía pensando que no tenía ninguna ambición, solamente quería graduarse de ese sitio. Aquella chica de cabello rosado que iba con sus compañeras continuaba escuchando lo que decían claramente del prota.
Y en eso la chica se detuvo y dijo que le parecía bastante extraño, ya que de alguna manera se sentía como una persona completamente diferente, mientras que el prota deseaba que no pasara nada especial hasta que lograra graduarse. Un tiempo después nos comienzan a relatar que ese es el primer día de clase en Silvania. Un profesor dijo que era un nuevo semestre y estaba emocionado de ver a los estudiantes en una forma nueva y mejorada. Y para ver el trabajo que habían hecho por Silvania la sociedad académica, pero en ese momento el prota una vez más terminó ignorando lo que estaban relatando. Para el primer día del prota, este había sido citado a la oficina del decano y fue casi expulsado. El prota no esperaba a que Fenicia le hablara al decano sobre él. Aunque por la forma en la que ese viejo cascarrabias hablaba con una sonrisa en el rostro, el prota pensaba que no parecía que le haya dicho nada malo. De todas formas, apenas si logró evitarlo, así que tenía que tener más cuidado para que la historia no se desvíe de la original. Vemos ahora los detalles de la habilidad de combate que había obtenido el prota: rango luchador novato, especialidad arco, competencia con el arco nivel 1. Habilidades vitales perfeccionadas para la supervivencia, eso era lo que más se enfocaba el chico. Y además, el entrenamiento mágico apropiado para un estudiante de la Facultad de Magia. En eso vemos como el prota con su arco había atrapado a un conejito que se encontraba cerca, atravesándole el cuello con una flecha. Para obtener lo mejor de la combinación de ambas no había mejor arma que un arco, y a medida que se volvía más competente en la habilidad para la vida y la capacidad de crear flechas de buena calidad, sería capaz de lanzar una fórmula espiritual o mágica a las flechas. Aunque, por supuesto, las fórmulas espirituales estaban fuera del reino de su talento, pero el prota rápidamente notó la presencia de una persona delante de él. Era una chica de la academia la cual se encontraba sentada justo debajo de aquel árbol. La chica es Jenica Failover, de segundo año, primera de la clase, hechicera espíritu genio. En eso la chica alzó su mirada y terminó notando la presencia del prota. Le preguntó al prota si acaso él era el tipo divertido del que hablaba Marilda. Emocionada, se acercó al prota y le preguntó si acaso él es Ezra Taylor. Rápidamente se presentó por su nombre completo y le dijo que estaba en segundo año, al igual que él, así que simplemente podía llamarla Jenica. El prota se preguntó que cuando esa chica había llegado hasta ese punto. La chica le preguntó al prota si acaso estaba sorprendido. ¿Era porque ella sabía sobre él? Entonces tenía que saber algo, y era que ese bosque era el territorio del espíritu de alto rango Marilda. Y ella había escuchado hablar mucho sobre el prota por parte de ella. El prota le preguntaba si acaso el maestro de ese bosque le había hablado sobre él. La chica le dijo al prota que Matilda era un poco entrometida, y con su atención por todas partes, por supuesto que sabría de un visitante no deseado, ¿o sí? El prota pensaba que visitante no deseado, entonces se refería a él. Él había acabado con muchos de ellos y había cortado muchos árboles también. El chico ahora se encontraba un poco nervioso. Jenica le dijo al prota que no tenía que preocuparse por las cosas pequeñas, ya que es el orden natural de las cosas que las criaturas del bosque se atrapen y se coman las unas a las otras. Matilda tampoco se molestaba por algo como eso. El prota dijo que suponía que incluso el enorme lobo salvaje también tiene un corazón tierno, ¿no? Jenica, al escuchar eso por parte del prota, le dijo que era bastante inesperado, comenzando a reír delante de él. La chica le dijo al prota que había algo que ella quería mostrarle, preguntándole si acaso no era precioso y adorable. Se trataba de un pequeño espíritu. Le dijo al prota que había firmado un contrato con él el día anterior cuando lo vio. Le preguntó al prota si acaso quería probar tocarlo también. El prota comenzaba a preguntarse sobre esto. ¿Contrato? ¿Acaso se trataba de un auténtico espíritu? El prota pensaba que si quería ser amigo de Jenica solamente tenía que intervenir en el momento adecuado, pero rápidamente le dijo a la chica que no sabía a qué se refería, ya que él no veía espíritus, o mejor dicho, no podía. Confundida, Jenica le preguntaba al prota si acaso no podía ver espíritus. Dándole la espalda, el prota le dijo que así era. De todos modos, había llegado a ese sitio para conseguir comida, así que se iba a ir de inmediato. El prota pensaba que solamente siguiendo la historia original podía obtener una ventaja informativa inmensa. Además, Jenica es alguien que tiene una importancia significativa en la historia original, y ella es alguien a quien nunca debe de acercársele. El prota se retiró de inmediato de ese sitio dejando a la chica sola, la cual se encontraba observando y recordando al prota en aquel momento. Incluso recordó lo que le había dicho el prota. La chica dijo que tal y como le había dicho Matilda, es un tipo realmente fascinante. Y no importa cómo lo piense, creía que realmente no podía verlo, mostrándonos ahora cómo la chica se encontraba con dos espíritus a su alrededor. Aún así, la chica preguntaba quién era él, y también se había esforzado tanto para tratarlo amistosamente. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba con esa respuesta tan simple? La chica se encontraba realmente decepcionada, aunque bueno, no es como si no fuesen a volver a verse, y podía averiguarlo a partir de ese momento.
En eso, el prota nos comienza a relatar que la distancia entre su refugio y la zona de los estudiantes no estaba cerca en lo absoluto, y si salía al amanecer corriendo a toda velocidad apenas llegaba a tiempo. Y solamente por ir a la escuela estaba haciendo algo ridículo que era aumentar sus estadísticas. Si quería ganar la beca tendría que estudiar con mucha más diligencia que antes. Escribía en una losa de piedra utilizando un palo quemado y tomaba prestados libros de la biblioteca estudiantil. De camino a casa lavaba su ropa sudada para utilizarla a diario, y después de eso le gustaría terminar todo por ese día, pero por supuesto esa sería una gran broma. Tenía que comprobar si todavía tenía leña suficiente, que todavía tuviese agua potable, y cecinó para el almuerzo del día siguiente. Aún así, confundido, el prota se preguntaba por qué la cecina tenía un pequeño o ligero sabor a pescado, sin darse cuenta de que Jenica se encontraba observándolo durante todo ese tiempo. El prota seguía pensando que de esa manera tan solo podría dormir 4 horas, pero eso no era lo que más le preocupaba. En eso, el prota, que sabía perfectamente desde hace mucho que la chica lo estaba siguiendo, le preguntó que cuánto tiempo iba a seguirlo a escondidas. La chica le preguntaba al prota si acaso lo sabía. El prota le dijo que en serio, sería mucho más extraño que no lo supiera. Si acaso ella no sabía quién era él, presentándose como Ed Rothailor, el peor chico problemático que ha existido, entonces ¿por qué seguía rondándolo constantemente? La chica le dijo al prota que en cierto sentido eso era lo que todos decían de él, pero ella no pensaba de esa forma. Sonriéndole al prota le dijo que ni siquiera lo había conocido todavía. El prota recordó que era cierto, Jenica Failover era ese tipo de personaje. Ella podía aparentar ser ingenua y tonta en el exterior, pero con la mente más independiente de todas. Sin embargo, sabiendo lo que le esperaba en el futuro, no podía responderle con una sonrisa refrescante en el rostro. Y esto es debido a que Jenica Failover es el jefe final del acto 1, y es el único personaje que le sonríe a Ed Rothailor. El chico seguía mentalizándose que él es un villano, y no quería llegar tan lejos, pero aún así tenía que hacerlo. Llamando la atención de la chica, le dijo que en ese caso, ya que el destino los había unido, podía hacerle un favor. Emocionada, la chica le dijo al prota que por supuesto, preguntándole de qué se trataba. El prota le dijo a la chica que, como podía ver, era un completo desastre en ese momento, y había sido repudiado por su familia y estaba en un serio aprieto. Le preguntó a la chica si acaso podía darle algo de dinero, cosa que la dejó completamente congelada. El prota le aclaró de inmediato que no le estaba diciendo que no se lo iba a devolver, pues para eso estaban los amigos, o no, solamente le pedía prestado un poco, preguntándole directamente cuánto dinero tenía. El prota pensó en ese momento que cada año Jenica obtenía la beca a la mejor de la clase, pero eso no solamente significaba su excelencia, ya que ella es de un origen tan pobre que sin la beca no podría estudiar en la escuela, ni siquiera después. La hija de un pequeño ranchero, Jenica, su debilidad siempre ha sido el dinero. La chica en ese momento le dijo al prota que lo sentía demasiado. El chico se encontraba pensando en ella. Sabía que Jenica había cortado todo contacto o quiso cortar todo contacto con él de inmediato. 3 días después, el prota casando se encontraba pensando que no se sentía muy bien al respecto, pero no quería enredarse más con personajes importantes, además debía de tener mucho cuidado, para que la historia no se desvíe de la original. Un rato después, al llegar a su casa, el prota ni siquiera llegó a imaginarse lo que allí se iba a encontrar, preguntando qué demonios era eso. En términos de importancia, un personaje con una importancia aún más pesada que Jenica acababa de aparecer. El objetivo de maravilla de sus compañeros de la clase e incluso de sus profesores. El genio raro y el personaje más poderoso del espadachín fracasado de Silvania. En la casa del prota se encontraba una chica durmiendo plácidamente sobre su cama, Lucy Maeril. La chica, comenzando a despertar, se encontraba muy tranquila, mientras que el prota se preguntaba que por qué demonios estaba durmiendo en ese sitio. ¿Qué era lo que estaba haciendo en el valle de la montaña? La chica, levantándose, le dijo al prota que era demasiado ruidoso, que no pudo seguir durmiendo. El prota le preguntó a la chica qué era lo que había hecho. Lucy le dijo al prota inmediatamente que no se refería a él, era ese lobo que estaba detrás de él del tamaño de una casa, el cual todavía se encontraba hablándole. El espíritu comenzó a tomar forma detrás del prota. Lucy le dijo al prota que le estaba pidiendo que algún día, mientras que el chico cruzaba miradas con el espíritu, la chica le dijo que tenía que salvar a Jenica a toda costa. Y bueno, chicos, hasta acá el primer capítulo de esta historia. Dependiendo del apoyo le daremos seguimiento o la dejaremos a un lado. Recuerden que estaré saludando para el próximo video a 10 comentarios al azar en este video. Si les ha gustado, espero dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.